Hola a todos y a todas las personas que me están viendo a través de este video. Mi nombre es Angie Viviana Fonseca Solano, soy estudiante de Derecho y el día de hoy vengo a hablarles acerca de un tema muy interesante para el derecho penal y se trata del tipo penal de la violencia intrafamiliar, el cual se encuentra regulado por nuestro Código Penal, la Ley 599 del año 2000, en su artículo 229, el cual dice lo siguiente: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no sustituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Bueno, nuestro Código Penal es claro, sin embargo, vamos a profundizar acerca de esta conducta punible, para lo cual vamos a traer a colación un caso objeto de estudio, el cual se los voy a leer a continuación y es el siguiente. En virtud de la pandemia del COVID-19, Edwin, justo con su esposa e hijo, se ve obligado a regresar a la casa de sus padres, pues sus ingresos económicos se redujeron ostensiblemente. En la residencia también se encuentra su hermano Rafael. Una tarde, transcurridos apenas unos días desde el arribo, Rafael sostiene una discusión verbal con la esposa de Edwin por el inadecuado uso del agua. Este último escucha la discusión y se hace parte de la misma hasta que termina golpeando a su hermano, quien pese a que trató de defenderse resultó lesionado. Medicina Legal le otorgó una incapacidad de 5 días sin secuelas médico-legales. Después del incidente, Edwin, su esposa e hijo deciden irse del lugar. Una vez puesto en contexto el caso objeto de estudio el día de hoy, vamos a hablar acerca del problema jurídico que vamos a desarrollar precisamente con este caso, y es el siguiente: se configura el delito de violencia intrafamiliar en el caso planteado, es decir, en el caso anteriormente descrito, para lo cual es importante desarrollar todo el tema que abarca este tipo penal, que es la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuándo se incurre en violencia intrafamiliar? Vamos a dar un caso sencillo, podría decirse que casi de la vida cotidiana, lamentablemente. Y es un caso, por ejemplo, en el cual se encuentra una familia, ¿sí? Un núcleo familiar en su casa, es decir, conformada por su padre, madre e hijos, normalmente. Dadas las 12 de la noche, llega el padre de los niños y golpea a su esposa, es decir, la madre de los niños, causándole graves heridas en el rostro, en el cuerpo, le da puños, patadas, le pega con cualquier instrumento que encuentra, ¿sí? Obviamente eso en presencia de sus hijos. Posteriormente, la madre o la esposa del agresor acude a urgencias, donde el médico la remite por medicina legal, precisamente porque se trata de un delito, donde el médico de medicina legal le otorga una incapacidad de 8 días sin secuelas. Este es un caso que podría decirse es cotidiano, lamentablemente, en nuestro país, y que claramente uno dice, bueno, se trata de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque ocurre en el núcleo familiar, ocurre entre la pareja que tiene sus hijos, en presencia precisamente de estos hijos. Entonces uno podría decir fácilmente se trata de violencia intrafamiliar. Para el caso objeto de estudio, estamos hablando de dos hermanos, los cuales podría decirse que llevan poco tiempo viviendo en la misma vivienda, valga la redundancia, en la misma casa. Producto de una discusión, obtienen pues una situación de violencia estos dos hermanos, donde uno le causa graves lesiones al otro.
Una vez puesto en contexto lo anterior, es importante decir que la violencia intrafamiliar no es algo que se da en un solo momento. Por decir, la mujer que acude a la fiscalía e instaura una denuncia por violencia intrafamiliar porque su pareja la noche anterior le propinó unos golpes. La violencia intrafamiliar es algo que se puede dar durante varios acontecimientos, ¿sí? Y dichos acontecimientos no solamente deben ser actos violentos físicos, sino que también se puede dar violencia mediante violencia verbal, mediante malos tratos, mediante insultos, ultrajes, humillaciones, y esto se puede dar en repetidas ocasiones, constantemente, no tiene que ser solamente en una ocasión. Se puede convertir en algo constante o concurrente, por lo cual la víctima se ve gravemente afectada psicológicamente. Entonces, de aquí partimos de que la violencia intrafamiliar es algo que no solo es físico, sino que también se puede dar psicológicamente, y no solo a su pareja, ¿sí? Es decir, a la víctima, sino que también trae perjuicios a sus hijos y a los integrantes de este núcleo familiar. Valga aclarar también que la violencia intrafamiliar no solo se da entre parejas, claramente, se puede dar entre hijos a padres o padres a hijos. Hay que estudiar, digamos, a profundidad cada caso, y es lo que estamos haciendo precisamente con el caso que traemos a colación el día de hoy. Y precisamente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha venido desarrollando este tema de la violencia intrafamiliar por la implicación que conlleva, y ha llegado a la conclusión de que no toda agresión entre miembros de familias se constituye violencia intrafamiliar, que es el estudio que queremos profundizar el día de hoy. ¿Por qué la Corte dice esto? Básicamente desarrolla unos requisitos o unos puntos que deben acreditar este tipo penal de la violencia intrafamiliar, como lo son, por ejemplo, las características de las personas implicadas en el hecho, la posible vulneración de la víctima y la posible repetición de estos hechos. Para el caso en concreto, es preciso mencionar algunos aspectos fácticos interesantes e importantes que son materia de estudio, y es que efectivamente se trata de un núcleo familiar, puesto que estas personas conviven en una misma vivienda, en una misma casa. Segundo, se trata de un vínculo de consanguinidad, puesto que son dos hermanos. Y tercero, efectivamente se realiza una conducta violenta, ya que un hermano le proporciona golpes al otro, a la víctima, causándole pues con ello una incapacidad. Es importante traer a colación el fallo de la sentencia 1462 del año 2022, donde dice taxativamente que para la configuración del delito de violencia intrafamiliar es necesario que victimario y víctima pertenezcan a la misma unidad familiar, es decir, que habiten en la misma casa. Pues de no ser así, la agresión de uno a otro no satisface la exigencia típica de maltratar a un miembro del mismo núcleo familiar, y tampoco vulnera el bien jurídico de la armonía de la unidad familiar. Por otro lado, la Corte determinó unos factores objetivos de ponderación para el análisis de esta conducta delictiva, como lo es la violencia intrafamiliar, los cuales son: primero, características de las personas involucradas en el hecho, es decir, si estas personas constituyen un núcleo familiar o hacen parte de un núcleo familiar. Para nuestro caso, inicialmente sí, porque se trata de dos hermanos. Segundo, vulnerabilidad. En este punto se debe tener en cuenta, entre comillas, el grado de vulnerabilidad que tiene la víctima frente al agresor. Si se encuentra en desproporción, por ejemplo, de edad,
de condición psíquica o cualquier otra situación que podría darse. El tercer punto es la naturaleza del acto o actos que se reputan como maltrato, es decir, el grado de lesividad del comportamiento. Es diferente una bofetada de un padre a un hijo como unos maltratos psicológicos en contra del esposo en contra de su esposa. Hay que estudiarse también eso. Cuarto, la dinámica de las condiciones de vida. Hay que estudiarse, por ejemplo, el tipo de sociedad donde se encuentran, situaciones sociales que rodean a esa familia, ¿sí? Y quinto y último, la probabilidad de repetición del hecho, es decir, si hay probabilidad de que ese hecho violento, sea físico o psicológico, se pueda repetir. Es un punto muy importante porque, por ejemplo, para el caso que nosotros estamos estudiando el día de hoy, se podría decir que no, puesto que el hermano que fue víctima decidió marcharse de la casa, ¿sí? Del lugar donde estaba conviviendo con su hermano agresor. Entonces, en ese caso hay poca probabilidad de que este hecho se vuelva a repetir. Básicamente se podría decir, como lo dice la sentencia precisamente de estudio, se trató de una pelea o una discusión, un desorden familiar, básicamente. Entonces, para el caso en concreto, conclusión, no se configura el delito o la conducta punible de la violencia intrafamiliar por cuanto no reúne los requisitos subjetivos que ha desarrollado la jurisprudencia colombiana.